Son las 9:28 y antes de saber que intervendría en este programa la fiscal de la Nación del Espinosa y el primer ministro, el señor Adrián Sen, habíamos invitado al ex fiscal anticorrupción y actual abogado penalista Martín Salas. No hace sino ampliar el número de temas que queremos abordar con usted, señor Salas. Usted nos ha acompañado a escuchar tanto a la fiscal, a leer el comunicado del Mininter y escuchar al primer ministro. ¿Qué balance saca usted como penalista? ¿Por dónde hay que apuntar para que todas estas palabras políticas hayan un camino técnico para derrotar a la delincuencia y la criminalidad? Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Mávila. Días, les agradezco la invitación. En primer término, quiero solidarizarme con la institución a la que tanto amo, al Ministerio Público, por este horroroso atentado que ha sufrido en la ciudad de Trujillo. Mira, hemos escuchado los discursos tanto del ministro del Interior como del premier Adrián Sen, y estamos viendo pues que ellos más están destinados a satisfacer intereses personales, atacando al Ministerio Público, uno de ellos diciendo de que no han ejecutado más del 3%, cuando en el último pedido presupuestal del Ministerio Público lo que se le ha otorgado es ni siquiera llegan al 30% del presupuesto solicitado por la Fiscalía para combatir la criminalidad en el Perú. Y estoy hablando de lo solicitado por esta última gestión de la doctora Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Hemos visto también el comunicado del ministro del Interior, donde lejos de solidarizarse con el Ministerio Público y con la fiscal que está siendo amenazada por estos delincuentes provenientes de la minería ilegal, lo que hace es tratar de utilizar esta información para satisfacer su propio ego y decir ante la opinión pública con un comunicado tan falaz y espurio de que este atentado responde al buen trabajo que está haciendo la policía. Vamos a ver que, en definitiva, no se está haciendo, como lo ha dicho la fiscal de la Nación, un trabajo de prevención. Los trabajos de prevención se materializan a través de identificación de riesgos, en este caso, de riesgos de criminalidad. No se puede solucionar el tema de la criminalidad solamente con declaraciones de emergencia, con patrullajes y traslado de 100 policías. Así no se trabaja. La prevención no existe en el Perú. No hay ni siquiera una matriz identificadora de los riesgos correspondientes que permiten alimentar la delincuencia en el país. Empecemos por un gran riesgo, por ejemplo, el tema de migraciones. ¿Quién controla a los migrantes que entran al Perú? ¿Quién precisa de que tal migrante es un hombre de bien o es un delincuente de a pie que ha sido soltado de cualquier cárcel del mundo para ingresar a nuestro país? En el tema de la minería ilegal, en el tema de la trata de personas, ¿hay alguna matriz de riesgo que hayan identificado cómo es que se captan a las víctimas de trata de personas para luego ser llevadas ahí a Patás, a la minería ilegal que alimenta toda la delincuencia que está por lo menos ya centralizada en el norte del país y que ha dado lugar a que se materialice este atentado contra el Ministerio Público, el seguimiento de los explosivos? Tenemos que ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos dé algunos detalles del Ministerio Público, de la cual ha dicho que es una institución que usted amaba mucho, ha pasado 30 años ahí, me parece, trabajando como fiscal, y queremos que nos diga dos cosas sobre ella. ¿Qué pasa con el presupuesto? Porque el primer ministro dice ahora que están dispuestos a aumentar el presupuesto, número uno. Y número dos, dijo también que la Fiscalía libera a muchos criminales que forzadamente detiene la policía. Queremos acabar con este pleito permanente entre policía y Fiscalía, pero para eso necesitamos un diagnóstico claro y objetivo. Espero que usted contribuya a él. Estamos conversando con el ex fiscal Martín Salas, al cual hemos pedido su opinión sobre las diversas cosas que hemos escuchado en las últimas horas de la parte de la fiscal de la Nación, que se ha comprometido a ir a las últimas consecuencias en hallar a los responsables de este atentado contra el local del Ministerio Público en Trujillo, y hemos escuchado también al primer ministro, quien ha hablado sobre aumento del presupuesto de la Fiscalía, pero al mismo tiempo hizo un reproche de los detenidos que son liberados de una manera ligera e indebida por la Fiscalía. Señor Martín Salas, su opinión, por favor, sobre estos dos temas cruciales. Mira, en definitiva, no es de parte del interés político darle el presupuesto que le corresponde al Ministerio Público para materializar su labor conforme lo manda la Constitución, ¿no? Hemos visto que en el último pedido presupuestal que ha hecho la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la República no se le ha otorgado lo solicitado y se le ha reducido hasta el 30% de lo pedido, ¿no? ¿Y usted percibe que aquí hay una animadversión por el enfrentamiento? Es decir, que es producto justamente de la ojeriza que hay desde el Ejecutivo al Ministerio Público. ¿Es deliberado esto de no darle el presupuesto que requiere?
Definitivamente es deliberado, pero no, lo que no comparto es de que el Ministerio Público esté enfrentado con el Poder Ejecutivo. El Ministerio Público está investigando la gran corrupción que viene del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Entonces, esto definitivamente incomoda al sector político y quieren debilitar la labor que hace el Ministerio Público para que no logre el objetivo de sus investigaciones, como limitándole el presupuesto, entre otros, ¿no? Porque hemos visto también las campañas que hacen a través de los medios públicos, sobre todo el ministro del Interior, tratando de golpear al Ministerio Público con comentarios muchas veces totalmente desatinados y aprovechando de repente la situación o posibilidad de ubicación de algunos casos aislados que se materializan a través de algunos fiscales, que definitivamente no todos los fiscales son buenos, hay malos fiscales también, y creo que sobre la liberación de delincuentes, que ha criticado también el Premier. Esos son casos aislados. ¿Por qué? Porque no todos los días se libera delincuentes, y si hablamos en porcentaje, la cantidad de fiscalías que existen en el Perú, esto no llegaría ni al 5% de fiscales involucrados en liberación de delincuentes con pruebas correspondientes e idóneas para encarcelarlos, ¿no? Estos casos aislados tienen que encargarse la Autoridad Nacional de Control, y si la policía tiene conocimiento de ello, ¿por qué no lo denuncia? Vámonos a las estadísticas y que define el ministro del Interior a cuántos fiscales ha denunciado por liberar delincuentes. Yo les apuesto que el número, si es que lo han hecho, el número es muy reducido, y no creo que lo hayan hecho, porque la desidia es parte del trabajo que viene haciendo el Ministerio del Interior. Ahora, permítame recordar un caso notable de una persona que se presentó como el número 2 de Sendero Luminoso, nada menos que eso, un señor Quispe Palomino, que había purgado pena, que había pasado a ser colaborador de la policía desde hacía décadas, y que el ministro del Interior presenta como un criminal peligrosísimo, el segundo de Sendero Luminoso. Efectivamente, se le liberó a las 24 horas, porque todo era falso. De manera que ahí tenemos un caso flagrante de un liberado, no por negligencia o por corrupción de la Fiscalía, que algunos casos hay, como usted lo ha dicho, sino por impericia del Ministerio del Interior, que fue corregida por la propia policía. Mira, Fernando, creo que eres muy benévolo al decir impericia, ¿no? Esto no solamente es desidia, ¿no? Es un trabajo totalmente mediocre, donde teniendo todas las herramientas, sobre todo en el sector de inteligencia del Ministerio del Interior, no se podría identificar al Quispe Palomino que se está buscando, y se encarcela a una persona que nada tiene que ver con el tema, se le priva de la libertad y encima se le expone por todos los medios públicos diciendo que es el número 2 de este grupo terrorista que tanto daño le hizo al país, Sendero Luminoso. Yo creo que cualquier persona en la posición de este señor que fue detenido le altera su rumbo de vida y su honorabilidad entre su medio social, ¿no? Bajo esas circunstancias, ese es un ejemplo de cómo viene trabajando el señor ministro del Interior, que hasta ahora lo sostiene el poder político. Yo no sé por qué no lo cambia, yo no sé por qué el Congreso no lo interpela. En realidad sí sé, les conviene tenerlo en el cargo. Bueno, además de este tema grave de la minería ilegal y la criminalidad organizada, hemos tenido conocimiento ayer de algunos aspectos de la carrera del señor Torres Saravia, que fue nombrado por sus relaciones con APP jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, y que tenía un antecedente de denuncia por violación. Acá lo entrevistamos. Dijo, sí, esa denuncia quedó archivada, nos dijo. O sea, no existe, por eso no la referí cuando me contrataron, había quedado archivada. Hemos escuchado ayer a la víctima de esa supuesta no violación, una señora, madre de familia, que fue forzada por su jefe durante la campaña de APP en el norte del Perú. Dice haber sido violada por este señor en condiciones dramáticas, que las ha contado ayer, y que la Fiscalía actuó para echarle tierra a esto. Y hemos visto al fiscal anoche en el reportaje que yo creo que el Canal 2 me parece. Y todo esto revela que hay poderes políticos que manipulan fiscales, señor Salas. En definitiva, la corrupción está arraigada en todos los estamentos del Estado. No hay ninguna institución en el Perú que no tenga corrupción. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el caso concreto, que el fiscal que investigó esta violación de esta señora no haya actuado dentro de los actos de investigación una pericia psicológica a la víctima, y que no se haya hecho el examen toxicológico tan importante para determinar que ella fue alterada en su conciencia para poder ser abusada sexualmente por falta de reactivos. Con drogas, sí, con drogas que le pusieron en una cerveza. Efectivamente, lo que dijo el fiscal, no había reactivos, no le pudo hacer ese examen. Pero eso no paraliza la acción fiscal, porque se podía recabar las muestras biológicas y remitirlas a Lima, pero no se hizo. ¿Por qué no se hizo?
Eso tiene que responder el fiscal y ya amerita ya que se le pase a la Autoridad Nacional de Control. Ahora, bien lo dijo la señora fiscal de la Nación, ¿se puede reabrir el caso por nuevos hechos? Sí, se puede reabrir el caso. ¿Por qué? Porque los pronunciamientos de la Fiscalía son cosa decidida, no son cosa juzgada. Aparece nueva prueba, el caso se reabre. Hemos visto una comunicación de la señora con el esposo, del esposo de la señora con el presunto agresor Torres Arabia, donde el presunto agresor, luego de que el esposo le increpa el abuso sexual hacia su esposa, le responde, perdóname por favor, que fue cuestión de tragos. ¿Cómo va a responder esa frialdad? Solamente yo sé que estamos con el tiempo en contra, pero rápidamente sobre la detención preliminar, que fue motivo de una queja durante la conversación que tuvimos con la fiscal y que luego el presidente del Consejo de Ministros dice que sí, que se han tomado su tiempo, que podría haber un mea culpa ahí. Pero hay un detalle interesante que tiene que ver con concretamente la incorporación o no de la minería ilegal dentro de esa posibilidad de detención preliminar. Ahí hay un hilo interesante que seguir. Esa norma genera impedimento notorio y claro para el Ministerio Público para seguir persiguiendo a la acción criminal que nos está golpeando tanto. Y esto fue dado desde el Parlamento y avalado por el Poder Ejecutivo en un primer momento justamente para impedir que se materialicen las detenciones preliminares en casos de corrupción donde se encuentran involucrados parte de este sector político que aprueba estas leyes y que luego las promulga a través del Ejecutivo. Definitivamente el desinterés es notorio, y tan notorio es de que las observaciones que hace la Presidenta de la República a través del Poder Ejecutivo es solamente para dilatar la vigencia de esta norma que está generando impunidad y que va a impedir, en el caso concreto del atentado al Ministerio Público en Trujillo, va a impedir cualquier detención porque ya no habría flagrancia. Yo no creo que el Ministro del Interior y a través de la Policía Nacional del Perú en el día capture a los delincuentes que han puesto esta dinamita en la sede de Trujillo del Ministerio Público, ¿no? Ojalá que lo hagan, ojalá que lo hagan. Doctor Salas, otro tema sobre el cual quiero su opinión rápidamente, que tiene que ver con el asesinato cruel de una ex trabajadora del Congreso, la señora Andrea Vidal, joven abogada de 27 años, asesinada con 15 balazos en un taxi. Y aparece ahora la hipótesis de que ha habido un comunicado del Congreso redactado, no se sabe bajo la autoridad de quién, probablemente del oficial mayor, por lo menos, sosteniendo que el objetivo de ese crimen no era ella, sino el chofer. Y estamos ante una interpretación sesgada de una pericia necrológica. Explíquenos, por favor, el procedimiento. Mira, esta es una interpretación totalmente parcializada y que sale de un poder del Estado, ¿no?, del Parlamento, inmiscuyéndose en las funciones que hace el Ministerio Público. La señora Fiscal de la Nación no lo quiso decir, pero esto es un acto de usurpación de funciones. El Congreso de la República no puede hacer ningún tipo de interpretación, alguna prueba que es contundente para una investigación criminal, en el caso del asesinato de esta jovencita en el taxi y que trabajaba en el Parlamento. Esta interferencia política definitivamente tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Desviar el curso regular de la investigación. Y proteger a los que han creado una red, que no sabemos definir cómo, pero una red repugnante. Esta joven abogada que había trabajado cuando fue asesinada, no veo por qué el Congreso tiene que publicar un comunicado, sin firma además, ¿no?, sin que alguien explícito asuma la autoridad. Por eso supongo que corresponde al oficial mayor o a la responsable de comunicaciones. Pero es indignante que una joven asesinada de esa manera se vea objeto luego de este tipo de comportamientos del centro de trabajo en donde ella ofició y que debería respaldarla en vez de estarla presentando como una víctima de la mala suerte y no de personas que querían callarla por lo que ella sabía. Muchas gracias por su presencia, señor Salas.